El aumento de las tarifas, sobre todo las tarifas de gas, el tope del 400% que había difundido el Gobierno Nacional, pero en las últimas horas se fueron conociendo más detalles sobre esa medida que tomó el Gobierno. De esos detalles nuevos nos habla Julián Guarino. Julián, buen día. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Bueno, tenemos que hablar obviamente de lo que es la letra chica, no tan chica en algunos casos porque el Gobierno lo dio a conocer hace apenas algunas horas lo que es este tope, este límite que va a empezar a operar en lo que son las facturas de gas del 400%. Decíamos, tiene que ver con digamos una comparación, si quiere, contra lo que es el bimestre, similar bimestre del año pasado. Eso es lo que hay que tomar como referencia y a partir de ahí se multiplica por 5. Ese es el límite que va a correr. De nuevo, tenés un bimestre, que es el bimestre donde te llegó la factura, el último, y ese contrasta contra el mismo bimestre del año pasado. Ese monto que pagaste el año pasado es el que va a servir como límite si lo multiplicás por 5. Vamos a ir haciendo un detalle de lo que son los puntos que ya están en la resolución, en la nueva resolución, después de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario con respecto a lo que era el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Lo primero, decimos, tiene que ver con este 400% de límite que va a ser retroactivo al 1 de abril, el último 1 de abril que corrió durante este año y que obviamente va a terminar impactando en lo que son las tarifas y sobre todo en lo que es el monto que vamos a terminar pagando. ¿Por qué dice que es retroactivo? Bueno, por supuesto porque llegó facturado ya un mes vencido, en todo caso el bimestre vencido, y obviamente la gente tiene en la mano en muchos casos la factura, en otros casos ya la pagó o pagó al menos una de las dos cuotas que venían justamente en lo que era ese documento. Ahora le vamos a dar también la solución. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde quienes tienen lo que es un débito automático, quienes han pagado en efectivo, bueno, van a tener que pedir una devolución. La pregunta es, ¿van a tener que solicitarlo o va a ser automático? Ahora lo respondemos. Decíamos entonces... Julián, recordándole a la gente que tiene que multiplicar por 5, no por 4, del 400%. Así es, estamos hablando del 400%, pero como dice acá, la cifra que hay que tomar es la base del consumo y sobre todo lo que es el monto total de la factura del mismo bimestre del año pasado, y eso se multiplica por 5. Ese es el límite, no te pueden cobrar más que eso. Ese es el límite que va a empezar a correr a partir de ahora. Ya está la resolución. También hay que decir que esto es una pequeña transición. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema va a terminar definiendo qué pasa con el nuevo esquema tarifario a partir del mes de agosto. Este es otro dato que dábamos ayer y que hoy queda confirmado. Corren lo que son los aumentos que aplicó el Gobierno. Es decir, no estamos aplicando una tarifa que es la de referencia del año pasado, no, se está aplicando la tarifa actual, la tarifa que vino con lo que fue el ajuste que aplicó el ministro de Energía Juan José Aranguren. Lo único, tenés un límite, es decir, esa tarifa corre hasta el límite, a partir de ahí no corre más. La diferencia entre lo que vos gastaste con la nueva tarifa y lo que vas a pagar por el límite la termina subsidiando el Estado. Este es el otro dato que hay que tener en cuenta. Si la persona ya pagó, que hay mucha gente que ya pagó por lo menos una de las dos cuotas, ya sea al contado o con débito automático, por encima de la cifra que te fija el límite que puso el Gobierno ahora, la empresa lo que va a hacer es te va a descontar a través de lo que es una nota de crédito en la próxima factura la diferencia, es decir, todo aquello que pagaste de más. De nuevo, aunque hayas hecho el pago en forma automática o lo pagaste en forma presencial o pagaste una sola factura, bueno, el dato central acá es que esto se te va a reintegrar directamente en forma automática, no tenés que hacer ningún trámite ni ningún reclamo. Otra de las cuestiones tiene que ver, obviamente, con cómo se va a dar esta devolución. Bueno, en este caso la devolución con una nota de crédito es la que la empresa te va a dar a los que pagaron de forma también automática. Es decir, si vos pagaste de forma automática o manual, la devolución justamente de ese monto va a ser de la misma manera, es decir, en forma automática. No tenés que hacer absolutamente nada. El resto de los usuarios, aunque ya hayan recibido la factura, tienen que esperar, no tenés que pagar. Tenés la factura, te llegó, no tenés que hacer nada, porque las empresas distribuidoras de gas van a refacturar el servicio con el nuevo tope, en caso que obviamente lo hayas pasado. Obviamente también, y ahora vamos a ver, lo que termina pasando es que incorpora nuevamente la resolución un esquema de premios al ahorro, pero no de castigo a aquel que consume de más. Este es otro dato que es interesante. Ahora desarrollamos el que estábamos dando recién. La nueva boleta va a llegar con los dos tickets, con los dos cupones. Recuerden ustedes que llegaba la boleta con el monto total y a partir de ahí se dividía en dos
lo que eran las posibilidades de pago, con vencimientos distintos, ¿no? Uno operaba de inmediato, prácticamente tenías una cantidad de días, 20, 25 días, y el otro recién era para fines del mes siguiente. Bueno, de la misma forma, en esta refacturación que va a llegar con el límite que fijó el gobierno, vas a tener dos cupones, vas a tener dos formas de pagarlo, o todo al contado o con débito, pero pagando toda la factura de una sola vez, o pagándolo en dos veces, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que obviamente queda claro a partir de ahora. Seguimos con lo que son los más detalles que ha dado a conocer el gobierno con las resoluciones. Sigue vigente, esto es lo que decíamos, que quienes ahorren hasta un 15% del consumo que tienen de gas van a tener un descuento en el precio de la tarifa. ¿Qué descuento? Ahora de 15% en este caso del consumo, van a tener una tarifa especial. Ahora la vamos a repasar porque son distintas en función de cómo estés categorizado. Recuerden ustedes que uno paga una tarifa distinta en la medida en que estás clasificado como consumidor, ¿no? Residencial 1, 2, 3, digamos, hay distintas tipos de tarifas que se terminan pagando. Por ejemplo, en la categoría residencial más baja, el costo del metro cúbico de gas es de 2 pesos con 35. Esto es lo más barato que incorpora lo que es la resolución en lo que son las nuevas tarifas. Pero si ahorras un 15% cae y pagás 1 peso con 44. Para tomar una referencia, el año pasado, la factura que tenemos del bimestre pasado está con una tarifa de entre 30 y 40 centavos aproximadamente para aquellos que tenían un subsidio. Para aquellos que no tenían el subsidio, la tarifa era más elevada. Pero ahí veíamos recién, podés llegar a estar pagando 1 peso con 50 el metro cúbico. Juli, ¿cómo se establecen esas categorías residenciales a las que hacías referencia? Porque esa es la más baja, 2.35. Esa es la más baja, de 2.35, tiene que ver, por lo menos hasta ahora el esquema era por consumo. Recuerden ustedes que a mayor consumo terminabas escalando en lo que era la categoría y te salía más caro el metro cúbico de gas. Por lo menos en este caso, las categorías por ahora van a quedar como venía clasificados, o como el gobierno de alguna manera los había clasificado hasta ahora. Claro. La diferencia es que no vas a tener una pena por un consumo adicional a lo que te fija el límite que toma como referencia el mes el mismo bimestre del año previo. ¿Qué pasa en el caso de las categorías de mayor consumo? Bueno, el costo del metro cúbico hoy es de 5 pesos con 19, si se ahorra el 15% baja a 4 pesos con 32. Es necesario decir que por diferencia de temperatura, lo que ya habíamos anticipado, bueno, obviamente hay poca gente que haya podido ahorrar porque terminó consumiendo muchísimo más gas del que había consumido el año pasado y por eso, a ver, primero, está el límite que puso el gobierno, pero en segunda instancia lo que hay que decir es que el nuevo esquema tarifario por ahora sigue vigente. Es decir, se están cobrando las tarifas actualizadas, lo único es que lo más probable es que se termine aplicando ese límite, porque obviamente el consumo escala rápido en lo que es el monto total de la factura. Es decir, si vos consumiste lo mismo, consumiste más, obviamente llegás mucho más rápido al límite que puso el gobierno del 400%. Otra cuestión que también quiero comentar es que el 400% obviamente es una tarifa muy elevada para muchas familias, como veíamos recién, que no pueden terminar pagándola y por ende existe lo que se llama la tarifa social, que también se incorpora en lo que es esta resolución y que no ha tenido cambios de los detalles que habíamos dado oportunamente. Es decir, la tarifa social sigue vigente y en este caso lo que vemos es que se aplica la tarifa actualizada, pero como opera un límite, bueno, ahí lo que mucha gente va a terminar pagando es precisamente ese límite, esa factura que tiene al bimestre, mismo bimestre del año pasado como referencia y que multiplicado por 5 te va a dar el límite que vos podés pagar.